el libro de Corintios 11. Corintios 11. Primera o segunda. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. Vamos a leer, hermanos, del versículo 2 al 16. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordéis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Palabra de Dios. Amén. El tema de este día, hermanos, se llama el velo de la mujer cristiana. Vamos a orar, hermanos. Y le vamos a decir: buen Padre que estás en los cielos, Señor amado, venimos ante tu santa presencia, Padre, pidiéndote que en tu misericordia, tú, Señor, seas poderoso Espíritu Santo, el que da la sabiduría, el que da el discernimiento para poder impartir esta palabra, Señor, para cada una de aquellas mujeres necesitadas del conocimiento de tu palabra, Señor, como está escrita en la Biblia. No como nosotros querramos, Señor, escudriñarla,
ni tomarla dentro de nuestra mente y nuestro corazón, sino como tú nos la das para el bien de nuestras vidas. Oh poderoso Espíritu de Dios bendito, háblanos, Señor. Sí, sí, sí. Háblanos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén. El tema de este día se llama el velo de la mujer cristiana, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que las instrucciones eran las enseñanzas relacionadas con la doctrina, las normas de moralidad y conducta que el apóstol Pablo entregó a las iglesias por la autoridad de Cristo. Si nosotros podemos notar, hermanos, que la enseñanza del capítulo 2, del versículo 2, nos dice, hermanos, que la voluntad de Dios para su pueblo, en varios casos, tales como el vestido, la modestia, la apariencia y la debida conducta, hermanos, es enseñar que Dios está interesado únicamente en las actitudes internas y no en las externas. Eso es desviarse de la revelación clara de Dios, hermanos, en la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque la mujer de Dios debe de vestir como es debido y con modestia. Es un principio bíblico que tiene validez permanente, hermanos, de que la mujer de Dios debe de vestirse con humildad, decencia, decoro, ¿verdad? Por eso el libro primero de Timoteo 2, 9, nos dice asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, hermanos, yo he oído decir a muchos pastores que en el antiguo pacto las mujeres se ponían oro, plata, piedras preciosas, pero usted y yo vivimos por la gracia. Usted y yo vivimos, hermanos, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida en una cruz por usted y por mí. Y esto está escrito en el nuevo pacto. Y si está escrito en el nuevo pacto, usted y yo tenemos el deber, tenemos la responsabilidad, hermanos, de acatar la dirección de la palabra que nuestro Señor Jesucristo dejó para usted y para mí en el nuevo pacto. Entonces, aquí la palabra del Señor nos está hablando, hermanos, claramente en primera de Timoteo 2:9. Que la mujer de Dios, la mujer cristiana, hermanos, se atavie de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Así, hermanos, que usted y yo tenemos que saber que la mujer de Dios no puede andar con esos vestiditos, hermana, que anda la gente del mundo. Con esos vestiditos que usan para ir al dancing, hermano. Usted es una hija de Dios. Usted es una sierva del Señor. Y usted debe de vestir, hermanos, con ropa decorosa. También dice que no se debe de usar peinados ostentosos, ni debe usar oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Así que aquí lo dice la palabra del Señor, hermanos, escrita en la Biblia, y debemos nosotros acatarlo. Aunque este es otro tema, pero va agregado, hermanos, a la dirección de la palabra del Señor, que nos va a llevar por qué motivo la mujer debe de cubrirse la cabeza.
dentro de la iglesia. Dice la palabra del Señor que no con peinado ostentoso, porque es posible que esto signifique el cabello trenzado con oro o con otros artículos de lujo, ¿verdad? O sea que aquí nos está dando a entender la palabra del Señor, hermanos, que hay mujeres que se ponen hasta peinetitas de oro, ¿verdad? Pues aquí la palabra del Señor nos está diciendo que eso no es agradable a Él. Si nosotros vemos, hermanos, el relato en 1 Corintios 11:3 dice que la cabeza de todo varón nos es explicada, hermanos, en diferentes partes. Dice al apóstol Pablo le preocupaban las debidas relaciones entre hombres y mujeres y trata de mantener en alto esa relación así como fue ordenada por Dios. Número 1, ¿por qué? Porque él sostiene que en Cristo existe una perfecta igualdad espiritual entre hombres y mujeres en calidad de herederos de la gracia de Dios, pero es una igualdad que requiere orden y subordinación con respeto a la autoridad, ¿verdad? O sea, hermanos, que aquí la palabra del Señor nos está diciendo que para Él los dos somos iguales, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer. Pero Él dice que debe haber un orden, hermanos, una subordinación con respeto a la autoridad, como nos habla el libro de Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Así que ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, que para Dios no hay diferencia. Y aquí me viene a relación algo, hermano. Si para Dios no hay varón ni mujer, ¿cómo es eso que solo los hombres dicen algunos que solo ellos pueden predicar la palabra de Dios? Santo, santo. El Señor está hablando, hermanos. Amén. Amén. ¿Verdad? Porque para el Señor dice que para Él hombre y mujer es igual. Sí. ¿Verdad? El apóstol Pablo nos dice, hermanos, que Él elimina toda distinción étnica, racial, nacional, social, sexual, con respecto a la relación espiritual con Jesucristo. Bien claro nos habla el Señor, ¿verdad? Bien claro, hermanos, que para Dios todos somos iguales. Todos los que están en Cristo, hermanos, somos coherederos de la gracia de Dios, como nos habla el libro 1 de Pedro 3:7, de la promesa del Espíritu de la renovación a la semejanza de Dios. Ahí nos habla Colosenses 3:10-11. Por otra parte, dice, dentro del contexto de igualdad espiritual, los hombres no dejan de ser hombres y las mujeres mujeres. Permanecen sin cambio las asignaciones que Dios les asignó en el matrimonio y en la sociedad. ¿Por qué motivo, hermano? Porque así nos lo habla el libro 1 de Pedro 3 del 1 al 4. También nos habla de esto Efesios 5, 22 y 23, y 1 de Timoteo 2, del versículo 13 al 15. Así como Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, y el varón la cabeza de la mujer. La palabra cabeza parece dar, hermanos, a entender tanto la autoridad como el orden divino, como nos lo dice 1 de Corintios 3:23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. 1 de Corintios 15:28 nos dice, pero luego que todas las cosas les están sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará
al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Que dice Efesios 1, 21 y 22. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y someteos todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Efesios 5, 23 y 24 nos dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Amén. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿verdad? No dicen algunas cosas, en todas, ¿verdad? Porque el marido es la cabeza, dice. Dios ha establecido la familia como el núcleo de la sociedad. Cada familia debe de tener, hermanos, quien le dirija. Por eso Dios ha asignado al esposo la responsabilidad de ser la cabeza de la esposa y de la familia. Como ejemplo, pues nosotros podemos, hermanos, leer varios versículos, ¿verdad? Para que nosotros, hermanos, nos demos cuenta que verdaderamente el Señor nos está hablando, hermanos. Si nosotros buscamos a través de la palabra de Dios todo lo que es relacionado a esto, vamos a encontrar muchos más textos para podernos informar. Porque nos dice que la responsabilidad que Dios le dio al esposo como cabeza de la mujer incluye 4 pasos. Hermanos, la primera es que la provisión para las necesidades espirituales y domésticas de la familia las debe de aportar el hombre. Segundo, el amor, la protección y el interés en su bienestar de la misma manera que Cristo ama a la iglesia, así también el hombre debe de amar a su esposa y a su familia. Paso 3 dice que la honra y la comprensión y el aprecio y la consideración que debe de tener a su esposa el hombre. Paso número 4 dice, debe de tener la absoluta fidelidad a la relación matrimonial, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, estos son, digamos, requisitos que el hombre como cabeza de familia tiene que tener, ¿verdad? Hermanos, porque no por gusto el Señor le dejó, hermanos, esa responsabilidad tan grande. Pero así como le dio esa responsabilidad tan grande, también el hombre tiene, hermanos, aquí la dirección que el Señor le da a través de su palabra para poder cumplir con esa responsabilidad, ¿verdad? Amén. La palabra del Señor nos habla, hermanos, que el apóstol Pablo estableció que el varón sea la cabeza no por consideraciones culturales, sino por la actividad creadora de Dios. Pero sobre todo, dice, su objetivo al crear a la mujer para ayudar al hombre. La subordinación, hermanos, no degrada a que se subordina porque no implica supresión ni opresión. Más bien quiere decir que el esposo debe reconocer que Dios tiene a la mujer en alta estima y que a él le corresponde protegerla y guiarla de tal manera que se cumpla la voluntad de Dios para ella en el hogar y en la iglesia. Amén. ¿Verdad? Porque esa es responsabilidad, hermanos, también que el hombre tiene con su esposa.
También la palabra del Señor, hermano, nos dice que como Cristo no es una persona inferior ni de segunda categoría, por ser el Padre su cabeza, así tampoco la mujer es una persona de segunda categoría por ser el hombre su cabeza. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que además en el reino de Dios el liderazgo nunca implica el ser más importante los unos a los otros. Para Dios todos somos iguales. Para Dios es, hermanos, tanto valor tiene el que está enfrente impartiendo la palabra como el que está sentado escuchando la palabra, ¿verdad? Para el Señor todos somos iguales, hermanos. Si nosotros nos damos cuenta, la clave de la importancia en el reino es el servicio y la obediencia, hermanos, ¿verdad? Así como nosotros podemos ver en el libro de Filipenses 2 nos habla del versículo 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Amén. ¿Por qué, hermano? Si Cristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, obedeció, ¿y por qué usted y yo no vamos a obedecer la palabra de Dios? La palabra del Señor nos dice, hermanos, que en nosotros, hermanos, debe de haber un sentir. El apóstol Pablo pone, hermanos, de relieve la manera como del cielo y asumió la condición humillante de un siervo, llegando a ser obediente hasta la muerte a fin de beneficiar a otros. La humildad de Cristo debe hallarse, hermanos, en sus seguidores, a quienes se les llama a que vivan con sacrificio y abnegación, preocupándose por los demás y velando por sus intereses, hermanos. Miren, la humildad, hermanos, es algo tan importante en los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Nunca usted empiece a sentirse engrandecido, porque mire, no vaya a ser que se venga de platanazo, porque Cristo, siendo Dios, nunca se creyó más que otro. Dice que no tenía ni cama en que dormir, en una piedra ponía su cabeza, hermano, ¿verdad? Siendo el dueño del oro y la plata de todo el mundo. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de tomar, hermanos, el que nosotros nos creamos más que otros hermanos, porque para Dios todos somos iguales, hermanos. Así como la palabra del Señor nos habla, hermanos, que siempre Jesucristo ha sido Dios por naturaleza, igual al Padre, desde antes de su venida, durante su ministerio en la tierra y después de su muerte y de su resurrección, como nos habla el libro de Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. O sea que él ya estaba, ¿me entiende? El que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, significa que dejó sus privilegios y su gloria en el cielo para salvar a la humanidad en la tierra, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso usted y yo debemos de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted y yo debemos de obedecer la palabra neotestamentaria
la palabra del nuevo pacto escrita en la Biblia, porque usted es salvo y usted pertenece a la iglesia de Cristo, porque Cristo dio su vida por usted y por mí. Entonces, hermano, nosotros tenemos que obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en nuestra obediencia, en nuestra humildad, sujetarnos a la dirección que Él nos da, hermano, para el bien de nuestras vidas. Amén. Amén. El libro de Filipenses 2:7 nos dice, se despojó a sí mismo. ¿Verdad? El sentido literal en griego, hermano, es que dejó a un lado su gloria, ¿verdad? Él dejó a un lado su gloria celestial, su posición, sus riquezas, sus derechos, hermanos, y el uso de sus atributos divinos también. Y ese despojarse, hermanos, significó no solo la restricción voluntaria de sus capacidades, sino que también, hermanos, los privilegios divinos. Amén. Hermanos, también la aceptación del sufrimiento, hermanos, de la incomprensión, de los maltratos, del odio y de la horrible muerte en la cruz que le dio el pueblo judío, ¿verdad? ¿Quién murió por usted? ¿Cristo? Cristo murió por usted, por sus pecados y por los míos. Nadie más ha muerto. Han habido hombres santos en el antiguo pacto, hermanos, así como hubieron hombres santos en el nuevo pacto, pero ninguno dio la vida por nosotros, más que solamente nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, es que debemos estudiar, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a la relación de hombres y mujeres, junto como él lo expone acerca de las responsabilidades de los cónyuges dentro del matrimonio. Ahora viene, hermanos, 1 Corintios 11:6, que es, hermanos, la base principal de este estudio. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si se le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre, ¿verdad? Entonces, esas son palabras que están escritas aquí, hermanos, en el Nuevo Pacto, en el libro de Corintios 11. Y nos dice, hermanos, la palabra del Señor, que la mujer se cubría la cabeza en los días de Pablo en señal de modestia y subordinación a su esposo, y para demostrar su dignidad. Por lo cual, hermanos, el velo significa que debía respetársele y honrársele como mujer. Sin velo, hermanos, aquella mujer no tenía dignidad. Los hombres no respetaban a las mujeres sin velo, porque ellas estaban en efecto, dice, pavoneándose públicamente e indecorosamente. Entonces, por eso es que las mujeres se tapaban. Así que el velo servía como señal del valor y de la gloria de la condición de la mujer, como Dios la creó, ¿verdad? El principio por el cual se usaba el velo, hermanos, es aún necesario hoy en este día. La mujer que es creyente en Cristo debe vestirse con modestia y con cuidado y con atavío honorable y digno que le permita ir a donde quiera con seguridad, hermanos, y con un profundo respeto. Si a usted la ven vestida, hermanos, como una mujer decente,
como una mujer, hermanos, que va vistiendo, hermanos, con un atavío honorable, nadie le va a faltar el respeto. Pero si a usted le ven vistiendo, hermanos, como una bailarina, una cabaretera, hermanos, mire, cualquiera le va a faltar el respeto. Por eso es que la mujer de Dios debe de distinguirse, no porque lo publique, no porque lo ande diciendo, sino, hermano, porque sus vestiduras demuestran ser una mujer de Dios, ¿verdad? Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos dice que al vestir con modestia y apropiadamente para la gloria de Dios, engrandece la posición de dignidad y de valor que Dios le ha dado a la mujer, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla en Corintios, 1 Corintios 11:10, hermanos, que es señal de autoridad sobre su cabeza. Pero una vez más el apóstol Pablo recalca, hermanos, que la mujer debe estar cubierta en público, es decir, llevar un símbolo de poder o autoridad sobre la cabeza. Lo cual, hermanos, esto se debe de hacer por causa de los ángeles que acompañan al Espíritu Santo, hermanos. Y esto puede referirse a que a los ángeles les interesa el orden correcto y los escandaliza la conducta que no está en armonía con la voluntad de Dios. Porque ellos saben que la mujer de Dios debe de cubrirse la cabeza. Entonces, cuando no se la cubren, hermanos, ellos se ponen inquietos. Bueno, aquí ¿qué está pasando? ¿Se alaba a Dios o no se alaba a Dios, verdad? El libro 1 Corintios 4:9 nos dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque los siervos de Dios deben de luchar porque dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo todo se haga correctamente. En este versículo el apóstol Pablo, hermanos, nos da detalladamente las pruebas que sufrieron los apóstoles. El verbo exhibir indica que Dios ha asignado a los apóstoles a una vida de sufrimiento para que los viera el mundo, los ángeles y la iglesia. El apóstol Pablo dice que carece incluso en este tiempo de tales cosas como alimento, bebida y ropa apropiada. Se le desprecian y se le trata con dureza y no tiene, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen ni siquiera dónde vivir. Trabaja arduamente de día y de noche, se le maldice, se le persigue, se le calumnia y se considera la escoria del mundo y el desecho de todos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque los hijos de Dios somos vistos así. Así es. ¿Verdad? Amén. Y si usted se da cuenta, hermanos, usted como hija de Dios, como hijo de Dios, muchas veces las personas, hermanos, mire, hasta se cambian de calle porque saben que aquella persona que viene allá es cristiana. Y como no quiere que le hable de la palabra de Dios, mejor se cambia de lugar, ¿verdad?
aunque el sufrimiento acompañaba en cierto sentido la consagración al ministerio apostólico, es además lo que sucederá a todos los creyentes que unidos con Cristo se oponen al pecado, a la inmoralidad, a Satanás, a la maldad del mundo y a la injusticia. Se considera su sufrimiento como una participación en los sufrimientos con Cristo, hermano. Si nosotros nos damos cuenta, en veces ni nuestra propia familia quiere tener amistad con nosotros, porque usted es una fanática, usted es un fanático, usted es un aleluya, usted es un aleluya, hermano, usted es una religiosa, en fin. Entonces quieren mantenerse apartados de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios porque no nos hacen pecar. Gloria a Dios porque nos mantenemos alejados, hermanos, de la contaminación, ¿verdad? En total, quien se la pierden son ellos. Aquí, hermanos, vamos a ver algo bien importante, hermanos, donde nosotros vamos a escudriñar. Fíjese que en el libro de Corintios, Primera de Corintios 11:16, que es una base, hermanos, que muchas personas a mí me han puesto, que dice: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, mire, aquí en el versículo 16 dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces muchos lo toman como que no quieren ser contenciosos, sino quieren estar en algatas, que porque ellos no se cubren la cabeza. No se la cubren y no se la cubren, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos habla en el libro primero de Timoteo 3:3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Claro está que quienes gobiernan en la iglesia de Cristo no deben tener una norma más baja, ¿verdad? O sea, hermanos, que nosotros no tenemos por qué sentirnos, hermanos, inferiores, ¿verdad? Porque además se le llama sacerdotes y reyes a todos los creyentes en Cristo. Por lo tal, no deben practicar ni compartir tales cosas con el vino ni los borrachos, y deben gobernar bien su casa y tener un buen testimonio de los de afuera, sobre todo en la obediencia a Dios. Pero ¿qué nos dice el libro segunda de Timoteo 2:24? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Contencioso, ¿por qué? Porque el siervo de Dios no debe de ser contencioso, no debe ser amigo de contenciosos, hermanos, ¿verdad? Las personas contenciosas no nacen como tal, son criadas así, pero no es que nazcan así. Si nosotros vemos el libro de Romanos 16:17, nos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis con los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Por qué motivo? Porque los cristianos deben fijarse, hermanos, en los propagadores de las falsas doctrinas y apartarse de ellos y de su ministerio. Porque es posible que estos fueran, hermanos, como les dijera, que estos fueran, hermanos, personas a los cuales enseñaban que debido a que la salvación es por gracia,
la fe salvadora no incluye necesariamente la obediencia a Cristo. Y esto es mentira. Si usted verdaderamente, hermanos, es hijo de nuestro Señor Jesucristo, usted es necesario de que usted sea obediente a la palabra de Cristo. Usted no puede decir, hermano, que usted es salvo por Cristo y usted está creyendo en Mahoma o está creyendo en Buda, ¿verdad? Porque a usted, quien le ha dado salvación y quien le ha prometido vida eterna es Jesucristo. ¿Ah? Estos creían, hermanos, que una persona podía vivir en pecado y rechazar la ley moral de Dios y aún así poseer la salvación eterna. Por eso es que esos falsos maestros, hermanos, eran oradores elocuentes que empleaban palabra alentadora y frases lisonjeras, pero en realidad eran engañadores, como lo habla Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por lo tanto, el contencioso siempre se niega a la obediencia real y anula la verdad de la palabra de Dios, buscando, hermanos, contienda con los hijos de Dios, los cuales los hijos de Dios no practicamos tales cosas. Los hijos de Dios no podemos entrar en contienda, no podemos ser contenciosos, hermanos, y estar en alegatas, ¿verdad? La palabra del Señor dice que usted debe de cubrirse la cabeza y usted se la debe de cubrir. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que verdaderamente cada uno de nosotros tenemos, hermanos, que obedecer la palabra del Señor, y usted tiene que obedecer la palabra del Señor. Amén. ¿Ah? Porque el Señor así nos lo está diciendo, ¿verdad? Porque, hermanos, si no, ¿a dónde nosotros, hermanos, cómo nosotros vamos verdaderamente a probar de que nosotros somos hijos de Dios, hermanos? De que nosotros, hermanos, seamos personas jactanciosas, ¿verdad? No, hermanos, nosotros no podemos tener tales cosas, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, si usted es hijo de Dios, lo que usted tiene que hacer verdaderamente es obedecer la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que el Señor ha dejado, hermanos, para que usted y yo, hermanos, le mostremos a Él nuestro amor, nuestra fidelidad, hermanos, y no estemos nosotros haciendo las cosas que nosotros no debemos hacer. Porque si nosotros estamos haciendo, hermanos, lo que nosotros no debemos hacer, entonces, hermanos, no estamos obedeciendo a nuestro Dios, ¿verdad? Por eso es necesario que usted y yo, hermanos, sepamos, si la palabra de Dios dice que usted y yo debemos de cubrirnos la cabeza, lo debemos hacer. Amén. ¿Verdad? No tenemos nosotros que estar en contiendas, que si se la tapa, que si no se la tapa, que si obedece, que si no obedece, hermanos. No, eso no es así, hermanos. ¿Ah? El Señor nos habla claramente, hermanos. Hay otra porción, hermanos, que no la recuerdo ahorita, pero se la voy a buscar, en donde el Señor nos habla claramente, hermanos, cómo, por qué motivo usted y yo debemos cubrirnos la cabeza. No me recuerdo yo si está, hermanos, en Timoteo,
algo, sí creo que es en el libro de Timoteo donde está, no lo recuerdo ahorita. Pero, hermanos, obedezcamos lo que el Señor nos dice. Porque lo hacemos, hermanos, por la honra y obediencia a los ángeles que acompañan al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Sí, Señor. Amén. ¿Verdad? Amén. Por eso es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros hagamos lo que verdaderamente debemos hacer. Amén. Vamos a orar, hermanos, y le vamos a dar gracias al Señor. Buen Padre que estás en los cielos, Señor amado, venimos ante tu presencia. Oh Señor Santo, pidiéndote, suplicándote que en tu gran misericordia tú estés a nuestro lado, Señor. Sí, Señor. Nos des la dirección, Padre. Amén. Nos ayude, Señor bendito, en tu grandísima misericordia, a obedecer tu palabra como solamente tú nos puedes. Amén. ayudar. Sí, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Vamos, hermanos, a orar por la ofrenda de este día.